Estimados participantes, bienvenidos al curso de Residencia y Supervisión de Obras. Soy el ingeniero Hazel Extremadoiro y les voy a acompañar durante esta presentación, en la que vamos a revisar el tema del Reglamento Nacional de Edificaciones en el marco de nuestro segundo módulo sobre el marco documental. En primer lugar, vamos a definir el Reglamento Nacional de Edificaciones. Es un reglamento que norma todo lo relacionado a las edificaciones en el país. Podemos encontrar, como lo vamos a ver más adelante, diversos títulos y apartados en los que se reglamenta aspectos como medidas, procedimientos, coeficientes a utilizar, formas, entre otros. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente rector que se encarga de ver por el Reglamento Nacional de Edificaciones y de su publicación. Como ente rector nacional que ve los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, de construcción, de infraestructura y saneamiento, formula, aprueba, dirige, evalúa, regula, norma, supervisa y en su caso ejecuta las políticas nacionales en estas materias. Vemos pues que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene la responsabilidad de la construcción en el país. Por ende, a través de los reglamentos y la normativa que pueda emitir, además de la normativa específica por sector, puede regular todo tipo de construcción en el Perú, además de regular la infraestructura que él mismo pueda ejecutar. La misión del Ministerio es mejorar las condiciones de vida de la población y entre sus funciones generales está la de actualizar el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, en concordancia con el avance tecnológico y las características socioculturales de la población de las diferentes regiones del país, fiscalizando y supervisando su cumplimiento. El Reglamento Nacional de Edificaciones se divide en tres títulos. Tenemos el primer título que nos habla de las normas, de las generalidades y constituye la base introductoria a las normas contenidas en los dos títulos siguientes. El título 2 nos habla sobre las habilitaciones urbanas y contiene normas referidas a los tipos de habilitaciones, sus componentes estructurales, las obras de saneamiento que se realicen en las edificaciones y las obras de suministro de energía y comunicación. El título 3 norma las edificaciones en sí y está constituido por normas referidas a arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y mecánicas. Entonces tenemos que el título 1 nos habla de las generalidades, el título 2 de las habilitaciones urbanas y el título 3 de las edificaciones propiamente dichas. Vamos a ver la estructura de cada uno de los títulos. El título 1 de generalidades especifica 4 subtítulos o apartados, los cuales son el primero de consideraciones básicas con respecto a las edificaciones. La G020 nos habla de los principios generales. La norma G030 de los derechos y responsabilidades dentro de las obras de construcción. La G040 nos habla de las definiciones. Y la G050 nos habla de la seguridad durante la construcción. La norma G050 es una norma bastante relevante en todas las obras de construcción, ya que el tema de seguridad se basa principalmente en esta normativa, además de, también poseer fuentes de información internacional en la que se debe basar principalmente todos los aspectos de prevención de riesgos y de seguridad en la construcción, es en la norma G050. El segundo título de habilitaciones urbanas tiene algunos
subtítulos o subapartados, como son las consideraciones generales en primera instancia acerca de las habilitaciones urbanas, el alcance, el contenido y los componentes principales de diseño urbano. Sabemos que en las habilitaciones urbanas pues tenemos aspectos tales como las veredas, la medida de las mismas, los retiros, aspectos tales como cuáles son las áreas definidas para áreas de esparcimiento, áreas verdes, aquellas áreas destinadas para algún tipo de construcción, por ejemplo, casetas que tengan subestaciones eléctricas, entre otros, ¿no? Como segundo apartado del título 2, tenemos los tipos de habilitaciones que hay. Hay habilitaciones residenciales, habilitaciones de tipo comercial, habilitaciones industriales, habilitaciones para usos especiales, habilitaciones en riberas y laderas y reurbanización. Vemos entonces que se trata de tocar la mayoría de tipos de ciudad, de urbes, ¿no? Tales como las zonas residenciales, las zonas comerciales, como por ejemplo zonas distritales en las que se maneja comercio, por ejemplo el Emporio de Gamarra, zonas industriales como las ubicadas de repente en Lima, en el distrito de Ate o en el cercado de Lima, ¿no? Habilitaciones para usos especiales también, en riberas y laderas, en zonas ya cercanas a estribaciones andinas o cerros. El segundo subtítulo del tema de habilitaciones urbanas nos habla de los componentes estructurales que se pueden dar, ¿no? Como las aceras y pavimentos, ¿no? Que son las vías de tránsito tanto de peatones como de los vehículos. Estabilización de suelos y taludes nos habla inicialmente de cómo poder estabilizar los suelos y ciertos taludes que se podrían presentar de acuerdo a lo accidentado que esté el terreno, ¿no? De acuerdo a la ubicación, para poder hacer las construcciones. Y también nos habla de las obras especiales y complementarias. Como tercer subtítulo, o cuarto subtítulo, tenemos las obras de saneamiento. Y nos habla de las diferentes obras de saneamiento que pueden darse en las habilitaciones urbanas, tales como la captación y conducción de agua para el consumo humano, es decir, cómo captar el agua desde el proveedor, ¿no? Desde donde se encuentra la provisión de agua, hasta dejarlo en una toma que pueda ser usada para la construcción ya de cada vivienda, ¿no? También nos habla de las plantas de tratamiento de agua para consumo humano, como plantas de tratamiento, por ejemplo, del agua que viene de los ríos, ¿no? También nos habla del almacenamiento de agua para el consumo humano. ¿Cuáles son las disposiciones para almacenar agua para el consumo humano? A través de cisternas o tanques. De igual forma nos habla de las estaciones de bombeo de agua, las redes de distribuciones de agua que hay para consumo humano en las habilitaciones urbanas, el drenaje pluvial urbano, que es sumamente importante, ya que en las zonas donde se registran precipitaciones es importante contar con un sistema de drenaje pluvial. También tenemos las redes de agua residuales, ¿no? Cómo es que se tratan ya las aguas de desecho. De igual forma, tenemos un apartado en el que se habla de las estaciones de bombeo de aguas residuales, las plantas de tratamiento de aguas residuales y las consideraciones básicas de diseño de la infraestructura sanitaria.
Y por último, con respecto a las obras de suministro de energía y comunicaciones, tenemos los apartados siguientes: las redes de distribución de energía, las redes de alumbrado público, las subestaciones eléctricas y las redes de instalación de comunicaciones. Y bueno, tenemos el último título del Reglamento Nacional de Edificaciones, que es el título 3, sobre las edificaciones. Las consideraciones generales que se toman en este título son sobre alcances y contenidos del mismo título, los componentes y características principales de los proyectos de construcción. También tenemos una norma sobre calidad en la construcción y una normativa sobre uso de la infraestructura y su mantenimiento. En primer lugar, tenemos el apartado de arquitectura, mediante el cual vamos a ver diferentes normas estipuladas, como la A010, que nos habla sobre las condiciones generales de diseño de una edificación. La normativa A020 sobre cuáles son las especificaciones, detalles a tomar en cuenta para las viviendas, para la construcción de viviendas, ¿no? A nivel de arquitectura. La A030 nos habla de las normativas de arquitectura para los hospedajes. La A040 para las instituciones que se dedican a brindar el servicio de educación. La A050 para infraestructura de salud. La A060 para industrias. La A070 para comercio. La A080 para oficinas. La A090 para servicios comunales. También tenemos la A100 para recreación y deportes, la A110 para comunicación y transporte, la A120 para la accesibilidad para personas con discapacidad, la A130 los requisitos de seguridad que se deben tomar en cuenta y la A140 para bienes culturales inmuebles y zonas montañosas. El segundo apartado es el de estructuras. Bueno, luego de arquitectura tenemos un segundo título de estructuras, en las que nos van a especificar las disposiciones para el diseño de estructuras, disposiciones básicas, claro está, para el diseño de estructuras en madera, para las cargas, para el diseño sismo resistente. La S030 nos estipula todas las fórmulas y aspectos a considerar para poder diseñar de manera sismo resistente las edificaciones. La E040 nos habla de cómo diseñar estructuras en vidrio. La E050 nos habla de los suelos y cimentaciones, que bueno, son la base para la construcción de cualquier edificación. En primer lugar, pues conocer los suelos, cuál es la capacidad de carga que nos ofrece cada uno de ellos, y en base a ello poder diseñar las cimentaciones que van a ser la base de las edificaciones. La E060 estipula todo lo referente al concreto armado. Todas las especificaciones de diseño de los diferentes tipos de estructuras de concreto armado, tales como placas, vigas, columnas, las tolerancias que se tienen, las fórmulas, entre otros. La E070 nos habla del diseño en albañilería, la E080 el diseño en adobe, que bueno, igual está normado, aunque ya no se use mucho, a nivel ciudad, ¿no? Porque en provincia sí se utiliza todavía algún tipo de construcción en adobe. Y la E090, las estructuras metálicas. Con respecto a las instalaciones sanitarias, se tiene la IS010 que nos habla de las instalaciones sanitarias para edificaciones y la IS020 que norma las disposiciones para el diseño de tanques sépticos. Y con respecto a las instalaciones eléctricas y mecánicas, tenemos normativas tanto para las instalaciones eléctricas interiores, las instalaciones de comunicaciones, instalaciones de ventilación, de gas,
de climatización, chimeneas y hogares, transportes del tipo mecánico, instalaciones de energía solar que también están siendo normadas, instalaciones con energía eólica e instalaciones de alto riesgo. Entonces hemos visto que el Reglamento Nacional de Edificaciones abarca todo lo referente a las infraestructuras que se podrían realizar en el país y está acorde con el avance de la tecnología, proponiendo ciertos tipos de instalaciones que ya son de actualidad y bueno, que buscan la sostenibilidad también medioambiental, ¿no? Como son las instalaciones de energía solar o energía eólica, que son bastante conocidas hace tiempo, pero hoy en día toman una predominancia distinta. Entonces, viendo ya la estructura del Reglamento Nacional de Edificaciones, el primer título consta de 5 normas, el segundo título de 25 normas y el tercer título de 39 normas. Con respecto a las consideraciones generales de las habilitaciones urbanas, se está desarrollando un capítulo por cada tipo de habilitación urbana, como lo mencioné anteriormente. Separa las especialidades de habilitaciones urbanas con las especialidades de edificaciones, porque evidentemente hay mucha diferencia entre lo que es habilitar una urbe, una zona en la que se van a ubicar las edificaciones de vivienda en sí. Las consideraciones básicas en la norma G010 nos habla del objeto del Reglamento Nacional de Edificaciones y nos habla de los requisitos mínimos para el diseño y la ejecución de las obras. Tenemos, por ejemplo, en el tema de seguridad, la seguridad estructural, seguridad en caso de siniestros y seguridad de uso. La funcionalidad, es decir, que todas las construcciones que se realicen tienen que satisfacer los niveles de funcionalidad, tanto a nivel de habilitación urbana como a nivel de edificación, en cuanto a su uso y en cuanto a su accesibilidad. Es por ello que, por ejemplo, el diseño arquitectónico debe tomar en cuenta ciertos parámetros o debe tomar en cuenta, bueno, en principio lo que está normado por el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero también puede observar cuál es el objetivo de la edificación que se va a hacer a nivel de habilitación urbana o edificación. Conocer cuál es el mercado o el beneficiario final de estas construcciones y de acuerdo a sus características poder también hacer los diseños, ver de qué forma se va a usar, cuál es la mejor propuesta de diseño entre las muchas opciones que puedan tener, que toda la accesibilidad que se plantee para las construcciones sea realmente útil. Por ejemplo, antiguamente no se tenía muy en cuenta el tema de diseño para la accesibilidad de personas con algún tipo de discapacidad. Hoy en día incluso está normado en el reglamento y se debe tomar en cuenta para el diseño tanto de zonas urbanas como de edificaciones. La consideración, por ejemplo, de una rampa de acceso para estas personas, ¿no? Una rampa con una pendiente adecuada. Son cosas que hoy en día en muchos distritos, en muchas zonas del país, todavía falta por enmendar, por darle una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad a través de un adecuado diseño y ejecución de obras que puedan darles
puedan darles accesibilidad tanto a nivel externo, en la calle, ¿no? En las zonas en las que se mueven, zonas comunes, y también en las edificaciones, ¿no? Sobre todo edificaciones de uso público, de uso común, tales como eh, hospitales, policlínicos, escuelas, universidades, eh, zonas comerciales, tiendas, entre otros. Otra condición que se debe cumplir es la condición de habitabilidad. Y la condición de habitabilidad se da cuando se cumplen los requerimientos mínimos en salubridad e higiene y en protección térmica y sonora. Es decir, en un edificio de vivienda, por ejemplo, las condiciones mínimas de habitabilidad con respecto a la salubridad e higiene es que haya agua y funcione también el desagüe, por ende que los aparatos sanitarios estén en funcionamiento. Y con respecto a la protección térmica y sonora, el mínimo de habitabilidad es que los vanos de ventanas estén ya cubiertos con los vidrios o con el sistema de ventanas que se pueda haber proyectado para la edificación. Eso en el caso de viviendas, ¿no? Y con respecto a la protección sonora, esto también protege contra el sonido exterior y también se podrían considerar las puertas, si es que hay una puerta de acceso al exterior. Con respecto a la adecuación al entorno y protección del medio ambiente, también se deben cumplir consideraciones tales como la adecuación al entorno, como lo dice el título, adecuación de la infraestructura en sí. Cuando se diseña una infraestructura de vivienda, no se diseña de por sí como una unidad en la que se puede plasmar todos los requerimientos sobre la misma edificación. También se debe tomar en cuenta el entorno. Es así que tomamos en cuenta en muchas ocasiones, en el caso del diseño arquitectónico, se toma en cuenta las alturas de la edificación, se toma en cuenta la esbeltez de los edificios, se toma en cuenta el impacto que va a tener esta edificación con respecto a zonas cercanas, se toma en cuenta las áreas verdes circundantes, en fin, distintos aspectos que también nos llevan a pensar en que toda edificación o habilitación urbana que se realice debe proteger el medio ambiente. Por eso es tan importante que se consideren áreas verdes en la zona en la que se va a diseñar y áreas verdes también con respecto a las edificaciones que se vayan a realizar. Los objetivos de la seguridad de personas es crear espacios adecuados garantizando la salud, integridad y la vida de las personas. Con respecto a la calidad de vida, se debe crear espacios que reúnan condiciones que permitan el desarrollo íntegro de las personas, de las familias, de la comunidad. Con respecto a la seguridad jurídica, se promueve y respeta la legalidad y jerarquía de las normas, en este caso, pues las normas que nos están estipulando criterios de diseño. Con respecto a la subordinación del interés personal al interés general, en primer lugar se considera el interés de la comunidad y luego ya los intereses personales, ¿no? Eso es cuando, por ejemplo, cuando hablábamos en la diapositiva anterior acerca de tener una armonía con el entorno, más o menos de eso se trata. Con respecto al diseño universal, nos dice que el objetivo principal es que las edificaciones que se realicen sean aptas para el mayor número posible de personas, sin la necesidad de adaptaciones ni de diseño especial. Es decir, que sea un diseño que pueda ver mucho más allá de darle un servicio a un grupo sobre el cual se ha estudiado, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de las habilitaciones urbanas, tomar en cuenta que un espacio de uso público pues puede albergar a muchas más personas de las que se ha tomado en cuenta para de repente un diseño. O también diseño universal significa poder abrir la tipología del diseño de aquella construcción pensando a futuro. ¿Cómo se mantiene el Reglamento Nacional de Edificaciones? Existe una comisión permanente de actualización que se encarga de analizar y formular las propuestas para la actualización de este reglamento. Y la Secretaría Técnica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es quien preside esto. Están involucrados el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, bajo la Dirección Nacional de Urbanismo, quien preside, el Viceministerio de Construcción y Saneamiento, la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO, el Colegio de Arquitectos del Perú, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Abogados del Perú, porque al ser una normativa va a tener carácter jurídico, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Asociación de Municipalidades del Perú. Bueno, estimados participantes, esto ha sido todo por esta presentación. Espero que hayan tenido una idea mucho más clara de cuál es la estructura del Reglamento Nacional de Edificaciones y su importancia como fuente de información y respaldo normativo para el diseño tanto de habilitaciones urbanas como de edificaciones de diferente tipología. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Gracias.